Muchachos, yo voy a decir una cosa. Yo entiendo que en este deporte no siempre 2 más 2 es 4. Esa lógica matemática que es fáctica y absoluta, acá no siempre impera. Porque los elementos que componen el fútbol no siempre sostienen entre ellos una relación transitiva. Es decir, para que se entienda mejor, no por yo haber ganado la Champions League, goleando en la final y jugando de maravilla, significa que automáticamente también voy a ganar sí o sí el Mundial de Clubes. No, obviamente no. Es más, podríamos establecer el mismo razonamiento ya directamente hablando del Mundial. No por yo haber debutado en este Mundial de Clubes, también goleando y también jugando de maravilla, significa que ya tengo asegurado levantar la copa en este torneo. No, este es apenas un primer partido, es un primer escalón y ustedes saben que en este tipo de competencias todo es muy volátil. De pronto vos barres en la fase de grupos y después en los partidos de eliminación directa algún día te levantas con el pie izquierdo, te meten un sopapo inesperado y te terminan dejando por fuera. Eso le puede ocurrir a cualquier equipo perfectamente. Porque repito, el fútbol funciona así. No siempre 2 más 2 es 4. Ahora, habiendo dicho esto, yo voy a hacer una afirmación que creo que muchos de ustedes la pueden respaldar. Yo no sé qué tiene que pasar, sinceramente, para que el PSG no termine ganando este torneo. Y es más, si querés te redoblo la apuesta. Yo no sé qué tiene que pasar para que el PSG no termine ganando este torneo con una amplia comodidad, sacándole gran distancia a todos sus oponentes. Es así. La verdad es así. Más allá de que ya expliqué que entiendo cómo funciona el fútbol y más allá de que también comprendo que en el torneo hay rivales a respetar, ¿no? El Manchester City en la última temporada de la Premier no hizo lo mismo a lo cual nos ha acostumbrado en el tiempo reciente, pero no deja de ser un equipo de Guardiola. Y por ende es un equipo peligroso. Es un equipo que vos sabes que como mínimo va a plantar competencia y va a tener cierto orden táctico muy interiorizado. Está el Real Madrid, que no deja de ser el Real Madrid. Ya con eso digo todo. Y luego hay otros equipos como el Chelsea de Moisés, que también puede competir. O como el Bayern Múnich, que debutó en este Mundial de Clubes en un partido que más que un partido de fútbol parecía un partido de básquetbol, ganando 10-0. E incluso, si querés, ¿por qué no? Hay un par de equipos sudamericanos que uno pensaría objetivamente que no tienen con qué, pero que de pronto desde el punto honor, desde la garra, desde los huevos, pueden llegar a competir. Entonces, hay que tener todo esto en consideración. Pero es que la realidad es que yo afirmo lo que acabo de afirmar porque el PSG luce muy imponente. El PSG luce muy superior. El PSG hoy por hoy parece un equipo que está acá y el resto, en una distancia considerable, aparecen muy por debajo. Fútbol champán,
Fútbol exorbitante el que está poniendo en la cancha el equipo dirigido por Luis Enrique. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero de que es el amplio favorito por escándalo, obviamente lo es. Y de que si gana este torneo, nadie se puede sentir sorprendido. Porque de hecho sería lo obvio. Pues sí, también. Esa es una verdad. Comienzo el video de esta manera para darle ya entrada al análisis del partido. El PSG hoy lo pasó por encima al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Pero lo pasó por encima en todo el sentido de la expresión. Le gana 4-0, pero además cuando repasamos lo que ocurrió en el trámite, en el minuto a minuto, nada. Hubo una diferencia de kilómetros entre un equipo y el otro. El PSG mete 4 goles e incluso estuvo cerca de mínimo meter 2 más. Hubo por ahí una acción de Bicha, de Kvaratskhelia, en una jugada que de hecho fue iniciada por nuestro William Pacho. Y Kvaratskhelia terminó pateando. Oblak hizo una tajada fenomenal. La pelota se acabó estrellando contra el horizontal. Pero fácilmente se pudo ser el quinto gol del partido. Y luego, en los minutos finales, bueno, pues hubo una de Ibrahim Mbaye, en donde también dribló por ahí a Llorente, creo que fue, y pateó durísimo al primer palo, y Oblak de nuevo metió por ahí la mano, la pelota se terminó estrellando contra el vertical izquierdo del arco del Atleti, pero fácilmente pudo haber sido también el quinto gol de este partido. O sea que en el 4-0, créanme, que el Atleti la sacó medio barata. Pudo haber sido peor. El equipo del Cholo también, pues para hablar un poco del equipo español, tuvo 4 en 90 minutos. Objetivamente fueron 4 de riesgo en 90 minutos para el Atleti. Un tiro libre de Julián, que se fue cerca en el primer tiempo. No fue exageradamente clara, pero te la cuento. Después, una jugada de presión alta en la cual se la quitaron a Pachito. Pachito hizo un partido muy correcto, como siempre. Un central de élite, William. Pero sí, en esa jugada se la quitaron. Creo que fue la única en la cual de pronto podríamos decir que entre comillas cometió un error. Aunque venía, y ahora lo voy a explicar, de un gran acierto. Porque 10 segundos antes de ese error tuvo un cierre magnífico, Pachito. Si vamos a contar la historia, contémosla completa. Con lo bueno y con lo malo, ¿no? No solamente lo segundo. Y bueno, en esa jugada, a raíz de esa recuperación alta del Atleti, se creó una chance de riesgo que terminó con un remate de Griezmann y que lo atajó a quemarropa Gigi Donnarumma. Ponele que fue la segunda. Tiro libre de Julián y el remate de Griezmann. Y en el segundo tiempo le anulan un gol a Julián por una falta previa. Fue un gol que desde mi perspectiva estuvo muy bien anulado. El gol de Julián fue un buen gol tras un pase de Giuliano Simeone. Pero antes de eso, para recuperar la pelota, Koke le cometió una falta a Desiré Doué. Y el árbitro, bueno, lo supo advertir con la ayuda del VAR. Anuló el gol, para mí estuvo bien. Te cuento esa como la tercera del Atleti. Y ponele que para ya hablar de la última, pues hubo una al minuto 82 que fue increíble, hermano. Sorloth la erró debajo del arco. Literalmente Llorente rompió por derecha, explotó ese carril de buena manera, mandó un muy buen centro. Y bueno, Sorloth, que acaba de entrar al partido hace un par de minutos, tenía que empujarla nada más y la terminó mandando por arriba. El Cholo Simeone, te digo, se quería directamente, ustedes saben, ¿no? Bueno, pasó esto en este partido. Entonces, sí, el Atlético tuvo 4, pero no tuvo efectividad. Y fueron 4 contadas ahí apenitas, mientras que del otro lado el equipo de Luis Enrique se floreó, como de costumbre últimamente, metió 4 goles, sí fue efectivo,
y por poco, hasta termina ganando 6-0. Si no hubiera sido por Oblak y por los palos, créanme que la historia era un poco peor. No era un partido de basquetbol como el del Bayern Múnich, pero sí era un set de tenis. Podía ser un set de tenis 6-0. Bueno, creo que además las propias estadísticas reflejan lo que estoy diciendo. Los números muchas veces van de la mano con la realidad. Ni siquiera muchas veces, normalmente, suelen ir de la mano con la realidad. Esta no es la excepción. Miren ustedes lo que les voy a decir. En cuanto a posesión de pelota, hubo un 75% para el PSG versus un 25% para el Atleti. Teniendo en cuenta que era un partido entre dos equipos europeos, pues es una diferencia escandalosa. Nos muestra que el equipo de Luis Enrique mandó por completo en el campo a través de la tenencia del esférico. Si esos números yo los veo en un partido entre, ponele, no sé, el Bayern Múnich y el Auckland City, uno dice, se entiende. Pero entre dos equipos que se supone que son de los importantes de Europa, me parece que es escandaloso. El número de pases pasa lo mismo. 818 para el PSG versus 276 para el Atleti. Estamos hablando de que lo triplicó el equipo francés al español en el número de pases. También es una diferencia tremenda. Y bueno, ya hablando de ítems que van más por la línea de la producción ofensiva, miren ustedes que el PSG en 90 minutos tuvo 16 remates, de los cuales 11, que es un número muy alto, 11 de 16, estuvieron dirigidos al arco de Jan Oblak, que también habla mucho de la puntería del PSG, ¿no? Es muy común ver equipos en el fútbol en general que capaz que te meten 16 remates también totales en 90 minutos, pero después de esos 16, solamente 2 o 3 fueron al arco rival. Estuvieron ubicados entre los 3 palos defendidos por el arquero rival. Con el PSG no pasa eso. Tienen 16 totales, 11 dirigidos al arco rival. Es un número altísimo, tienen muy buena puntería. También entiende uno por qué hacen tantos goles, ¿no? Del otro lado, el Atleti, bueno, 5 remates totales en 90 minutos. Y atención con esto, solamente uno dirigido entre los 3 palos, defendidos por Gigi Donnarumma. Que si no me traiciona la memoria, y estoy seguro que probablemente no lo va a hacer, ese remate fue el de Griezmann a el arco de Donnarumma en el final del primer tiempo, que fue la acción que describí ahora donde le quitaron la pelota a Pachito. Y ya, pero las estadísticas obviamente las acabo de mencionar porque reflejan esta superioridad tremenda que ejerció el PSG sobre el Atlético, partiendo de la tenencia de la pelota y de ahí en adelante de una puntería magnífica para lastimar el arco de Jan Oblak. Hablando de Pacho, ya para hablar en un pequeño segmento del video de William, que es lo que más nos interesa normalmente, y ya después entrar en una especie de referencia más cronológica de lo que fue este encuentro futbolístico y cerrar el video, nos quedan nada más esas dos cosas. Bueno, hablando de Pachito, me parece que es un partido correcto. Me parece que William, como de costumbre, lo dije ahorita y lo reitero, no desentonó. Fue un partido en el cual, miren, tuvo, 90 minutos jugados, obviamente, titular indiscutido. Él nunca sale, Luis Enrique nunca lo saca. Sabemos que es un jugador muy importante para Luis Enrique. Tuvo una entrada exitosa. Hizo una y la que hizo la ganó. Pero lo que iba a decir es que me parece que en este partido la exigencia para Pacho no pasó necesariamente por ser recontra sólido en defensa, que sabemos que siendo un central eso es lo que normalmente más le toca hacer. Pero en este partido, como tuvo tanto la pelota el PSG y el Atleti ni la podía agarrar, ustedes ya vieron los porcentajes de posesión, ya se los dije, 75 del PSG, 25 del Atleti. Como ocurrió eso, entonces Pacho no fue tan exigido a nivel defensivo, no tuvo que ganar tantos duelos en esa primera línea, no tuvo que cerrar tanto, no tuvo que despejar tanto, no. La exigencia para Pacho en este partido pasó más por
lo que hacía él con la pelota en sus pies para darle salida de juego al Paris Saint-Germain. Y para mí en ese orden de ideas terminó cumpliendo. Más de una vez le tocó que agarrar la pelota, levantar la cabeza y filtrar un pase progresivo para dar salida, o directamente, ¿por qué no?, ser él el eje de la salida y comenzar a conducir hacia adelante, romper líneas como se dice tradicionalmente en el mundo de la táctica, y que de esa manera el PSG pudiera comenzar a avanzar hasta campo rival. Lo hizo muy bien, repito, ejerciendo sobre todo una superioridad numérica que estaba muy marcada en la cancha. Y Pachito me parece que lo entendió muy bien. Me refiero a que ustedes saben que en ataque posicional, pues el PSG defiende con dos centrales, que son Marquinhos y Pacho, pero normalmente siempre Luis Enrique se encarga de que cuando el PSG está saliendo desde el fondo con pelota dominada, algún jugador extra queda al lado de ellos. Siempre son tres en el fondo. Normalmente Hakimi nunca es, porque Hakimi se lanza mucho al ataque. Nuno también lo suele hacer, pero en ciertas oportunidades sí es Nuno el que se queda al lado de Marquinhos y Pacho. En otras ocasiones es Vitinha que baja y se queda al lado de Marquinhos y Pacho, y por ende entonces Nuno ahí también sube como lo hace Hakimi. Y otras veces puede ser hasta a veces Fabián, ¿no? Que también cuando no es Vitinha, Fabián hace el mismo movimiento, viene atrás y se para como una especie de stopper por izquierda. Normalmente cuando quedan esos tres, pues Pacho queda jugando como el líbero, el que está adentro, en la mitad. Marquinhos queda en la derecha como un stopper y el jugador restante que viene como acompañante queda como un stopper por izquierda. Entonces siempre la salida de juego del PSG se da de esa manera. Y esto lo que generó en el partido de hoy fue que pues fueran tres en el fondo del PSG contra los dos delanteros del Atlético, que eran Julián Álvarez y Griezmann, por supuesto. 3 contra 2, por un tema natural numérico, matemático, pues era una ventaja para el equipo de Luis Enrique y ahí se ejerció la superioridad numérica. Y por ahí va mi comentario. Creo que Pacho entendió muy bien esto y supo siempre encontrar en salida de juego al tercer hombre que quedaba libre, al tercer hombre que no podían referenciar entre Julián y Griezmann. Y más de una vez el tercer hombre podía ser él. ¿Por qué no? Y cuando era él, entonces Pacho se encargaba de recibir la pelota y ¡bruf!, romper líneas. Ir hacia adelante con pelota dominada para darle salida a su equipo, superar ese primer obstáculo de Griezmann con Julián y que ya de en adelante pues el PSG comenzara su tradicional juego de elaboración, que siempre tiene un gran sentido de la verticalidad. Entonces muy bien por William Pacho en ese sentido, entendiendo muy bien lo que pedía tácticamente el encuentro futbolístico de hoy. Excelente, repito, de maravilla lo del ecuatoriano. Y fue un buen partido en ese sentido. Tuvo, por acá, tengo un número que quería mencionar, 82 pases precisos. Habla de que Pacho entró mucho en contacto con la pelota, ¿no? Ven un poco lo que les acabo de mencionar. También desde los números es algo que se puede demostrar. Y después ustedes saben que yo siempre anoto por ahí una que otra intervención de Pachito que me pareció interesante. Hoy no fue la excepción. Y tengo esa jugada que describí ahora, donde a él le terminan quitando la pelota. Sí, ok, esa parte fue de pronto mala, pero previo a eso al Atleti le estaba costando mucho tener el balón y acercarse al arco de Gigi Donnarumma, pero ocurrió una jugada en la cual por primera vez diría yo que en el partido el Atleti pudo romper al PSG en campo del PSG. Y lo hizo a través de Giuliano Simeone, que recibió por dentro y se sacó de encima a Nuno. Nuno como que interiorizó para irse de encima a Giuliano a presionarlo, y Giuliano con un buen control dirigido se lo sacó de encima, comenzó a conducir yendo hacia adentro con cierta libertad, era peligroso, y Giuliano en ese momento trata de filtrar un pase progresivo para Llorente, que ya se estaba proyectando por derecha en ese hueco que había dejado Nuno al adelantarse para defender. Era algo peligroso, podía quedar Llorente mano a mano contra Donnarumma, probablemente entrando al área del PSG. Era una oportunidad clara de un remate. El PSG hasta ese momento no había rematado, el Atleti hasta ese momento, cuando pasa un avión por detrás haciendo un ruido tremendo, espero que igual mi voz se esté escuchando, el Atleti no había rematado en ese momento al arco del PSG en todo el partido. Estamos hablando del minuto 46 del primer tiempo, a punto de terminar el primer tiempo. Y en esa jugada era una oportunidad propicia para que ocurriera ese primer remate. Lo digo de nuevo, iba a quedar Llorente mano a mano contra Gigi Donnarumma. ¿Qué pasó? Que apareció Pachito, pletórico y salvador, como siempre lo hace, como lo hizo en Champions contra el Aston Villa, allá en Villa Park, en ese remate de Madsen, al último minuto,
que si acababa entrando e iba a entrar, porque iba para el arco y ya Donnarumma estaba vencido, implicaba que el partido se iba a tiempo extra y el PSG no pasaba directamente a la semifinal contra el Arsenal. Pero a pesar de eso, Pachito apareció, se paró en la raya y evitó el gol. Salvador siempre. Y acá, una vez más lo fue, porque cuando ese pase le iba a llegar a Llorente, se tiró Pacho en una especie de plancha, punteó la pelota y la rechazó. Entonces salvó lo que era un mano a mano y una opción de gol clarísima a favor del equipo español. Excelente por Pachito. Claro, después de eso pasó lo otro, ¿no? Lo que les decía. Como que Pacho hizo esta gran intervención, se levantó como medio pues desorientado porque estaba en el piso, se levantó y le dieron un pase atrás muy rápido y obviamente el control le costó. Como que mientras se adaptaba otra vez y se paraba otra vez y se ubicaba otra vez, le llega la pelota y él como que hace un control, le sale largo y ahí se la quita Julián Álvarez, se la da Llorente, Llorente mete el pase adentro, trata de rematar de Paul, hay un rebote para Griezmann y Griezmann le queda la pelota y patea y ataja a Gigi Donnarumma. Único tiro al arco en 90 minutos del PSG, del Atlético, perdón, en este partido contra el PSG. Pero Pacho, más allá de que de pronto alguien le estaba marcando por ahí ese error en redes sociales, antes de ese error hizo una salvada pletórica ante un posible mano a mano de Llorente contra Donnarumma. Entonces me gustó esa acción y la traigo a colación por eso. Y tengo acá anotada una segunda, si querés, que también me pareció muy interesante y que fue al minuto 50 ya en el segundo tiempo, que fue el remate que Kvaratskhelia acabó estrellando contra el horizontal, con una buena tajada de por medio de Jan Oblak. En esa jugada, Donnarumma mete un enganche recontra canchero en su propio arco, lo presionó un delantero, no sé si fue Griezmann, puede ser, o Julián, y dentro de su propia área chica, Donnarumma mete un enganche, deja pasar al delantero del Atleti y se la da a Pacho. Y entonces Pacho, como les dije ahora, pues fue el eje de la salida del PSG. Pachito levanta la cabeza, comienza a conducir hacia adelante porque vio que tenía espacio, se proyectó por ese carril interno de la izquierda con pelota dominada y filtró un pase hacia adelante, una daga. Muy bien Pacho, una daga total. Para Nuno, que estaba parado más adelante, casi que como un interior. En esa jugada Nuno sí ya había subido y estaba interiorizado. Y Nuno la agarró ya en campo del Atleti. El pase de Pacho sirvió para dar salida y para que la pelota llegara al campo rival. Muy bien, William. Y le cayó a Nuno. Nuno comenzó a conducir, abrió para Kvaratskhelia y Bicha hizo lo que mejor sabe hacer, ¿no? El típico mano a mano en el cual encara hacia adentro y saca el derechazo. Típico de extremo que juega perfil cambiado. Y bueno, ahí fue que Oblak metió la mano y la pelota se estrelló contra el horizontal. Pero todo comenzó de una gran salida de William Pacho y es la segunda jugada que quiero resaltar de él en estos 90 minutos de juego. No, bien William. Defensivamente no tuvo que intervenir tanto. Hubo una acción en la cual lo hizo y lo hizo muy bien. Hubo otra en la cual se equivocó. Le puede pasar a cualquiera. Y después en salida de juego estuvo impecable. Muy bien. Y en esa acción que acabo de mencionar del remate de Kvaratskhelia en el horizontal se demuestra. Fue una jugada creada a partir de un rompimiento de líneas de la muralla ecuatoriana del señor William Pacho. Perfecto. Hablemos del partido ya. Finalizando. Bueno, 4-3-3 tradicional de Luis Enrique, el de siempre. Misma alineación que ya sale de memoria, excepto que no estaba Dembélé de 9, de falso 9, sino que esta vez estaba Gonzalo Ramos arriba. Fue lo único que varió. De resto, el mismo 4-3-3. Del lado del Cholo, 4-4-2, que fue algo que el Cholo siempre lo sostuvo, a excepción de los minutos finales donde terminó jugando 4-2-3-1. Ya lo vamos a explicar, pero de resto casi siempre estuvo con el 4-4-2, mientras que Luis Enrique sí el 4-3-3 no te lo altera, ¿no? Incluso cuando metió todos los cambios, siguió el PSG jugando 4-3-3. Bueno, comenzó el partido con ese tiro libre de Julián, que pasó cerca, y después el PSG se activó, tomó la pelota, hay un desborde en uno que se la centra a Kvaratskhelia y cabecea por un lado, hay una en la cual Vitinha filtró para Kvaratskhelia, se la pivotó a Ramos y pateó y la controló Black, hay una recuperación alta donde Doué roba la pelota presionando, rompe por derecha, manda un centro que se desvía en el camino, le queda a Kvaratskhelia, este remata de zurda girando y controló Black. Ya en ese momento decía uno, bueno, el PSG se encendió. Al 19 llega el primer gol, que fue una presión alta de Joao Neves, recuperó Joao, gran jugador también, ¿no? A veces él pasa un poco desapercibido, porque obviamente Vitinha roba más portadas, y con razón, porque Vitinha es un mediocentro de altísima calidad,
Pero lo de Joao es muy bueno también. Es un jugador muy joven, 19 años y se destaca. Recuperó presionando arriba contra Samuel Lino. Le dio un taco, un pase de taco después de robar la pelota a Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos pivotó para Doué. Doué se la filtró a Cavara, a Kvaratskhelia. Bicha dio el pase atrás y venía Fabián entrando al área, como a él le gusta, y con ese remate de media distancia que es excelso de su parte, remató cruzado, la clavó contra un ángulo, partido 1-0. Después, bueno, Doué tuvo otro remate por ahí, que controló Black. Más adelante hubo otro remate de Vitinha que se fue por un lado. Después una gran asociación del PSG donde Bicha recibe en el área del Atlético, se la da a Vitinha. Este abre para Ramos y Ramos dispara durísimo y controla a Black. Más adelante Vitinha filtra el vacío por derecha para Doué que rompe esa banda, manda un centro. Ramos llega, dispara de zurda y se va por encima. No, monólogo del equipo francés. Monólogo. Ustedes vieron que mencioné la de Julián, paré de contar. Paré de contar. Tuvimos ahí, bueno, el primer disparo, el primero y único disparo al arco del Atleti en el partido, ya lo dije 1000 veces, fue el de la recuperación alta contra Pacho, que terminó en un tiro de Griezmann que controló Donnarumma. Pero miren lo jodido que es el PSG. El Atlético, perdiendo 1-0, con esta jugada en la cual se la roban a Pachito, tiene su primer remate al arco en el partido. ¿Saben qué es lo irónico? Que decía uno, bueno, se activó el equipo del Cholo en ataque por primera vez. Nada. Donnarumma controla esa pelota, inmediatamente saca la contra en esa misma jugada, saca la contra, misma secuencia, y en esa contra el PSG mete el segundo gol. Fue así. O sea, como que cuando parecía que el Atlético se estaba activando, el PSG respondió, ¡buf! Segundo cachetadón, a mano abierta, partido 2-0. Como diciendo, ¿vos quieres reaccionar? Nada, hermano, en un segundo te muestro que yo acá estoy mandando a placer y te meto el segundo gol. Te doy un golpe a la moral, a tu ánimo. Sacó Donnarumma inmediatamente esa pelota, activó la contra con Fabián, que abrió para Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ya estaba casi que en campo rival conduciendo, se la dio a Vitinha por dentro y Vitinha recibió en la espalda de Barrios y de Paul con plena libertad. Comenzó a conducir, hizo como que medio amague, pateó contra un lado, sin opción para Black, partido 2-0. Nos vamos al entretiempo de esta manera. En el entretiempo el Cholo mete a Coque por Samuel Lino. Pensaba uno que capaz que pasaba a jugar con 3 en el medio de manera muy marcada. Ya no con el 4-4-2, con el doble 5 de Barrios y de Paul. Pero miren que no. Porque la realidad es que armó un nuevo doble 5 con Barrios y con Coque. De Paul fue a jugar un lado. Por el otro lado se mantuvo el jugador Giuliano Simeone. Y arriba igual, Griezmann con Julián. O sea que el 4-4-2 funcionó de igual manera. Simplemente que ya no con De Paul por dentro, sino con Coque y con De Paul abierto. Y Samuel Lino fuera del campo de juego. Bueno, estuvo esa en la cual Pacho dio salida de juego. Kvaratskhelia la acabó estrellando contra el horizontal, clarísima. Después respondió el Atlético en el gol de Julián, anulado muy bien por esa falta previa de Coque a Desiré Doué. Más adelante el Cholo mete más cambios. Mete a Angelito Correa, a Conor Gallagher, a Reinildo. Ahí tampoco rompe el 4-4-2, es la realidad. Porque, nada, sigue jugando con el mismo 4-4-2. Simplemente Reinildo pasa a jugar como lateral por izquierda, Angelito Correa como extremo por derecha en vez de Giuliano Simeone, y Conor Gallagher por un lado donde estaba De Paul, punto. Pero se mantuvo el mismo 4-4-2. Luis Enrique mete a Mayulu, más adelante mete a Kenning Lee y mete a Zaire Emery. Y bueno, terminan los dos ya jugando el partido de cara a los últimos 15 minutos de juego. El PSG 4-3-3. Obviamente Donnarumma en el arco todavía. Hakimi, Marquinhos, Pacho y Lucas Hernández. Reemplazándolo a Nuno. Pero pues ahí se mantenía la línea de 4 en el fondo. En el medio, Vitinha en el eje. Neves por un lado, Zaire Emery por el otro. Reemplazando a Fabián Ruiz. Y arriba, una nueva tripleta. Eso sí era completamente nueva. Jugaba King-In Lee por derecha, jugaba Ibrahim Mbaye por izquierda y jugaba Mayulu como 9. Frente de ataque completamente renovado. Pero el 4-3-3 se mantenía. Y del lado del Atlético, 4-2-3-1. En el arco Black, obviamente, línea de 4 en el fondo con Llorente, Lenormand, Lenglet y Reinildo. Línea de 4. El doble 5 con Gallagher y Coque. Después 3 volantes ofensivos, por un lado Correa, por el otro lado Griezmann, y Julián jugando
como una especie de 10 y arriba Sorloth como único 9 parado allá adelante. Y bueno, en medio de esto, encarando el partido de esta manera ambos equipos, al inglés lo acaban expulsando a lo último por una doble amarilla tras un reclamo al árbitro. Salió recaliente el inglés, hasta diciéndole al cuarto árbitro que no lo podía creer en inglés. Y el PSG, bueno, tuvo unas últimas avanzadas por ahí, con Mayulu que la robó, se la dio a Zaire Emery. Zaire Emery disparó y por ahí hubo un cierre importante que la mandaron al córner. El Atleti tuvo la de Sorloth que pudo haber descontado ahí, esa que les dije ahorita que desbordó Llorente por un lado y Sorloth la erró debajo del arco. Y ya después el PSG al último dijo, bueno, liquido y consumo una goleada. Primero con el gol de Mayulu, que llegó con una jugada en la cual Zaire Emery filtró para Hakimi. Hakimi dio un paso de adentro, nadie remató. Llorente acabó rechazando en corto, le quedó a Mbaye. Griezmann se la punteó a Mbaye. Y en medio de este desorden y este caos en el área del Atleti, le terminó quedando a Mayulu, que remató gol. Mayulu como en la Champions, otra vez en la final, en este partido pues entrando para ser relevante en el marcador. Después Mbaye tuvo la que lo desbordó Llorente y pateó y la estrelló en el vertical. Y bueno, cerramos con este penal que lo capitalizó King In Lee y Kang In Lee, perdón. Y ya, 4-0 y otra cosa, mariposa, como dicen por ahí. Lo último, Pachito por ahí en la entrevista, muy humilde como siempre, ¿no? Como de costumbre, te das cuenta que es un ser humano a la altura de lo que es el futbolista. Y le preguntaron por lo del Real Madrid, ahí medio picante le dijeron, ¿usted quiere el Real Madrid? Por ahí escuchamos. Y respondió, no, yo estoy feliz aquí, estoy disfrutando en este equipo que es maravilloso. Mensaje claro y contundente de Pacho, ¿no? No sabe uno igual que pueda pasar el mundo de las transferencias en el fútbol, de los traspasos, pues es muy incierto, ¿no? En cuestión de horas se puede cocinar algo que nadie veía venir, o se puede cocinar algo que parecía que no y al final del día acabó siendo que sí. De cualquier manera, Pachito me parece que dio un mensaje que deja tranquilos a los aficionados del PSG, perdón, en términos de que es un central clave para el equipo, que responde todos los partidos, que es una garantía a todos los partidos y que obviamente pues ellos querrán que se quede y que siga brillando en esta nómina de Luis Enrique. Llegamos al final, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like por favor a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Ese dólar lo pueden donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios encuentran el link de dicha plataforma, hacen clic allí en ese enlace y donan allá. Muy rápido y muy fácil y muy confiable también. Patreon es una plataforma internacional que utilizan todos los creadores de contenido, no solamente es mi caso. Y si lo quieren hacer por YouTube es acá abajo a la derecha, donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y en 10 o 15 segundos también pueden cumplir con esa donación. Y lo agradeceríamos de todo corazón, de verdad. Si hacen eso, sería maravilloso. Cualquiera de las dos vías, no importa, nos sirve. Así que muchas gracias. Y por último, síganme en TikTok, que lo estoy activando cada vez más, y ahí aparezco como juancamilocastillo.tv. Les agradezco si por allá también me dan un follow. Aparte, follow, que se entienda bien, ¿no? Porque un follow suena como a que me dejen de seguir, no. Aparte, follow, un seguir, una seguida, para ayudarnos a que sigamos creciendo en esta plataforma. Gracias, y nos vemos en un próximo análisis de este PSG de Pachito en el Mundial de Clubes 2025.